Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más, día martes, ya a un día de comenzar la cuaresma. Día martes de la octava semana del tiempo ordinario, a un día del miércoles de ceniza, como les decía, ¿verdad? Ya estamos iniciando ese periodo fuerte de la iglesia, una etapa litúrgica que nos lleva a un compromiso mayor y sobre todo un compromiso con la palabra de Dios, porque recordemos que la palabra es Jesús mismo. Entonces, te doy la bienvenida, hermano y hermana, que estás aquí por primera vez, que estás viendo este video por primera vez y te interesa la lección divina. Has llegado en un momento importante en donde vamos a comenzar una etapa fuerte de la liturgia y que es necesario buscar de esos momentos de oración. Aquí te voy a acompañar durante los próximos 30, 40 minutos aproximadamente para que compartamos la lectura, reflexión, meditación, oración y compromiso al cual nos lleva el Evangelio de cada día. Entonces, ten a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y busca un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que te pueda interrumpir para que estemos totalmente a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar al corazón, al corazón. Nos va a llevar a ese desierto para que le escuchemos hablar. Antes de comenzar, te invito a que apoyes este video con un me gusta y compartiéndolo entre tus seres queridos y en tus redes sociales. Muchas gracias. Comencemos. Y como siempre vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Te invito a orar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer, para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón, para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura del texto. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos del 28 al 31. Voy a leer en voz alta, es muy importante que siempre lo hagas en voz alta, aun cuando estés solo o sola, ¿ok? Comencemos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber escuchado la lectura, para eso la leemos en voz alta, para escucharla, debemos contestar esta pregunta: ¿qué nos dice el texto? Y esta pregunta va orientada a que yo pueda contarte o contarle a otra persona qué dice el texto sin necesidad de leer nuevamente. Lógicamente que para esto debo releer 2 y 3 veces el texto, fijar bien el mensaje o digamos la narración que allí se hace y prácticamente resumir como el que está contando una historia. ¿De qué se trata este texto? Este texto se está tratando de que
Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? Entonces, este paso lo vamos a ir haciendo juntos, te voy a ir acompañando y espero que vayas descubriendo detalles importantes que se relacionan también con otras lecturas de la Biblia. Bien, para comenzar vamos a identificar los personajes. Los personajes principales del texto sabemos que son Jesús, Pedro y los discípulos. Evidentemente están en una conversación Jesús con sus discípulos y Pedro toma la palabra. Entonces, vamos a profundizar para reflexionar algunas partes importantes. Veamos, partimos del Evangelio de ayer. Jesús hablaba de la conversión que tiene que existir en la relación de discípulos con los bienes materiales. Desprenderse de las cosas, venderlo todo, dejarlo a los pobres y seguir a Jesús, nos decía ayer el Evangelio. Es decir, al igual que Jesús, vivir en una total gratuidad, entregando la propia vida a Dios y poniéndola en sus manos al servicio de los hermanos y de las hermanas. El Evangelio de hoy, Jesús explica mejor cómo debe ser esa vida de gratuidad y de servicio de los que abandonan todo por Jesús y por el Evangelio. Entonces, veamos estos versículos de una forma integral del 28 al 31, centrándonos en esto que dice Jesús, el 100 por 1 recibirán el 100 por 1, pero con persecuciones. Porque Pedro le decía a Jesús, Señor, yo lo he dejado todo, ya me he ganado el cielo. Y Jesús le explica paso a paso, ¿verdad? Sí, por supuesto, los que lo han dejado todo y han tenido esa generosidad y desprendimiento de dejarlo todo por el reino, recibirán el 100 por 1, pero con persecuciones. Pedro hace esa observación y se nota en esa expresión que quiere que Jesús le explique un poco más de ese nuevo modo de vivir con el espíritu de gratuidad y servicio. A lo mejor él no se lo dice con la intención de recibir algo a cambio, sino para que le explique un poco más. Y Jesús, la respuesta bonita de Jesús y profunda y muy simbólica fue, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o hacienda, negocio por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, tierras, ¿verdad? Pero con persecuciones. Y luego, en el mundo venidero, la vida eterna. Qué respuesta tan bonita de Jesús. El tipo de vida que resulta de la entrega de todo es lo que Jesús quiere realizar. Jesús quiere engrandecer la familia y crear comunidad, pues aumenta 100 veces el número de hermanos y hermanas. Hace que los bienes se compartan, pues todo tendrán 100 veces más en casas y campos. La providencia divina se encarna y pasa por la organización fraterna, donde todo es de todos y no habrá más necesitados. Ellos cumplen la ley de Dios que pide entre ustedes no haya pobres. Y lo podemos leer en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 4 al 11. Y te invito a que lo busques. Fue lo que hicieron los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles.
capítulo 2, versículos 42 al 45. También te invito a que busques esa lectura para complementar esta reflexión. Es la vivencia perfecta del servicio y de la gratuidad. Otro aspecto es que Jesús les señala que no deben esperar ninguna ventaja en cambio de esa entrega, ninguna seguridad, ninguna promoción de nada. Por el contrario, en esta vida tendrán todo esto, pero con persecuciones. Y ahí está la parte que tal vez a los discípulos no les gustó mucho, pues en este mundo organizado, a partir del egoísmo y de los intereses de grupos y personas, vienen a partir del amor gratuito y de la entrega de estos, al igual que Jesús, viene a partir de esa entrega, se levanta la envidia, se levanta el deseo de exterminar a aquella persona que nos viene como a causar celos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque en los corazones de muchas personas hay egoísmo e intereses de grupos por mantener un control, un dominio, y entonces esto del amor gratuito y de la entrega, por supuesto que no les agrada, y por esto serán crucificados como lo fue Jesús. Serán perseguidos en este mundo, pero en el mundo futuro, dice Jesús, tendrán vida eterna. Esa vida eterna que le ofreció al joven rico, ¿se recuerdan? Entonces, Jesús siempre ha mostrado opción muy particular por los pobres. Un doble cautiverio marcaba la situación de la gente de la época. El cautiverio de la política de Herodes, apoyada por el Imperio Romano y mantenida por todo el sistema bien organizado de explotación y represión, y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. Por eso el clan, o es decir, la familia o la comunidad, se estaba desintegrando y una gran parte de la gente vivía excluida y marginada, sin techo, sin religión y sin sociedad. Por eso, esto, por esto, había varios movimientos, al igual que Jesús, que buscaban una nueva manera de vivir y convivir en comunidad. Por ejemplo, estaban los esenios, estaban los fariseos y más tarde los celotes. Dentro de la comunidad de Jesús, sin embargo, había algo nuevo que marcaba la diferencia con estos otros grupos, que era la actitud ante los pobres y excluidos que estos otros grupos no la tenían. Las comunidades de los fariseos, por ejemplo, vivían separadas. La palabra justamente fariseo quiere decir separado. Vivían separadas del pueblo impuro, según ellos. Muchos fariseos consideraban al pueblo como ignorante, como maldito, un lugar de pecado, y Jesús y su comunidad, por el contrario, vivían mezclados con las personas excluidas, consideradas impuras, publicanas, pecadoras, prostitutas, leprosos. Entonces Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres, de esos pobres excluidos. Los proclama felices en las bienaventuranzas, felices los pobres, porque el reino de los cielos es de ellos. Define su propia misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18. Él mismo vive como un pobre. No posee nada suyo y ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza, y lo dijo en Lucas 9:58. Y a quien quiere seguirme, decía Jesús, para vivir conmigo, manda a escoger o Dios o el dinero. Mateo 6:24.
Manda hacer la opción por los pobres en Mateo 10:21. Así que la pobreza que caracteriza la vida de Jesús y los discípulos caracterizaba también la misión. Al contrario de los otros misioneros, los discípulos de Jesús no podían llevar nada, ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni saco, ni sandalias. Es decir, debían ir desprendidos. Eso lo podemos ver en Mateo 10:9 al 10. Debían confiar en la hospitalidad y en caso de que fueran acogidos por la gente, debían también trabajar como todo el mundo. No podían eh, estar de mantenidos en una comunidad, sino que debían ofrecer su trabajo y vivir de lo que recibían a cambio. Además de esto, debían ocuparse de los enfermos y necesitados. Entonces, podían decir a la gente, el reino de Dios ha llegado. Y ahora entramos al segundo paso de la lección divina, que nos lleva a la meditación. Ahora vamos a tratar de aplicar este texto, lo que hemos reflexionado, todos esos detalles que hemos subrayado, que hemos tomado nota en nuestro cuaderno espiritual, lo traemos a nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Cómo me interpela Jesús en mi vida, en mi realidad, en lo que estoy viviendo, en mi vida de comunidad? Entonces, allí ya nos toca vernos al espejo, ¿ok? Entonces, voy a ir haciendo junto a ustedes esta meditación. Les voy a compartir tres puntos de meditación que yo he utilizado. Pueden ser muchos más. Tú puedes sacar otros puntos de meditación con tu comunidad o tú sola, tú solo en tu casa y puedes anotarlo en tu cuaderno espiritual, pero compártelo aquí abajo en la casilla de comentarios. Comencemos. Bien, con estos aspectos te voy a compartir lo que he meditado. El primer punto, lo hemos dejado todo. Y es lo que le dice Pedro a Jesús. Fíjense, aunque es poco a lo que Pedro renuncia, lo llama todo. Para él lo era todo, porque basta lo poco para sujetar con lazos de la pasión. Por tanto, dichoso el que renuncia a lo poco, dichoso el que renuncia a lo poco que tiene. Porque aunque para los demás nos parezca poco, para la persona que lo deja es mucho, porque es su todo, lo ha dejado todo. Y es que en el fondo, hermanos y hermanas, yo meditaba que no somos nada. Venimos sin nada a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Entonces, ¿a qué nos aferramos? ¿A lo poco? Yo pienso que a eso que podemos renunciar por el reino de los cielos es una ganancia. Entonces, yo me preguntaría, ¿es que vivo con un corazón desapegado? El apego, hermanos y hermanas, es la raíz del sufrimiento. Por eso sufrimos cuando perdemos las cosas, bien sea cosas o personas, ¿verdad? Cuando nos alejamos, cuando nos ocurren situaciones en la vida que nos tenemos que desprender, de cosas o personas, sufrimos, pero ahí nos está mostrando que hay algo en nosotros que debemos sanar, que es el apego. El apego. El apego es raíz del sufrimiento del ser humano. Entonces, debemos preguntarnos hoy, ¿a qué tengo atado el corazón o a quién tengo atado el corazón? Porque a veces lo atamos a personas. Y entonces mi vida gira en torno a esas personas que pueden ser mi familia, pueden ser mis hijos, puede ser mi esposo, pueden ser mis hermanos, mis papás. El apego.
Y si mi vida la hago que gire en torno a eso y me apego y me aferro y no escucho esa voz de Dios que me está llamando a una necesidad mayor, entonces allí viene el sufrimiento. Hoy tenemos que preguntarnos a qué está atado mi corazón, a qué personas, o tal vez a algún vicio o algún pecado, o tal vez a mi soberbia, que no la quiero dejar y por tanto no encajo en ninguna comunidad, no encajo en ninguna comunidad que va a misionar, va a entregarse a los demás. Segundo aspecto, el 100 por 1. Y es la respuesta hermosa y maravillosa que Jesús le da a Pedro y a todos los discípulos. Recibirán el 100 por 1. Jesús, vaya que generoso. Dice el refrán, vale más pájaro en mano que 100 volando. Y esa mentalidad mundana se nos puede pegar a nosotros, ¿cierto? Porque siempre dice, no, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso me da seguridad. Pero es una mentalidad mundana. Preferimos el goce inmediato del placer a tener que aplazar la recompensa o las promesas de Dios. Es la tentación de pensar que Dios no nos llenará y por ello preferimos nuestras seguridades del mundo, porque Dios no me va a llenar lo que necesito. Y entonces, hoy, hermanos y hermanas, Dios nos está cacheteando para que despertemos. No son las seguridades del mundo que nos van a llevar a tener la seguridad de la vida eterna. Es desapegarnos, desprendernos de esas seguridades del mundo que nos va a llevar a la felicidad de la vida eterna. Entonces, es una tentación pensar que ese Dios, que el Dios que nosotros creemos, ese Dios que tanto nos ama, no nos llenará y no nos proveerá de todo lo que necesitamos y entonces preferimos aferrarnos a lo seguro, a lo que tengo, a lo que puedo hacer yo. Es la autosuficiencia del ser humano. Entonces preguntémonos, ¿confío totalmente en Dios? ¿Soy capaz de desprenderme y confiar totalmente en Dios, desprenderme de mis seguridades? He hecho la experiencia de que lo que Dios toca, lo que le entrego, se multiplica. ¿Has hecho esa experiencia? Te invito a que la hagas. En cuanto tengas la oportunidad, hazlo. Tercer aspecto, junto con persecuciones. Dice el refrán, eh, perdón, cuando hablo de las persecuciones, Jesús promete primero multiplicar bendiciones para nuestra vida. Primero nos promete eso. Ya desde esta vida hay bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones que Jesús nos muestra? Allí, a los que abandonan totalmente sus seguridades para seguirle, pues les promete casa, les promete familia, les promete sustento, trabajo, tierras, les promete todo, hermanos, todo. ¿No has tenido la experiencia acaso? Eh, Fíjense, sin embargo, Jesús, a pesar de que nos promete todo esto aquí, Él no nos engaña, porque a su vez nos promete también persecuciones. Pero
Por ahí dirían los expertos del marketing, qué mal propaganda hace Jesús para que lo sigamos, ¿verdad? ¿Cómo nos va a prometer persecuciones? Yo no estoy dispuesto o no estoy dispuesta a las persecuciones, pero hermanos y hermanas, preguntémonos, aún sin seguir a Jesús, ¿quién en este mundo está exento del dolor? ¿Quién en este mundo está exento del sufrimiento, aún sin seguir a Jesús? Entonces, la diferencia está en que con Jesús no lo vivimos solos, sino en fecundidad. Con Jesús somos más fuertes. Llevaré mis cruces, pero no voy sola. Entonces preguntémonos, ¿llevo mis cruces solo o sola? ¿O me dejo tal vez acompañar por Jesús? Fíjense, Jesús nos promete familia, casas, trabajo, nos promete todo, solo que, ¿será eso verdad? Como que no le creo mucho a esa promesa, yo mejor me aferro a mis seguridades, como hizo el hombre rico, el joven rico. Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna, pero tenía que dejar su seguridad, que era el dinero, la riqueza. Y él dijo, no, tengo mucho que hacer con esto que tengo que cuidarlo, rechazo tu invitación. Y ahí estaba la felicidad de ese joven, y se fue muy triste, dice la palabra. Que la tristeza no nos embargue, hermanos, que esta meditación nos lleve a desprendernos de aquellos que no nos deja seguir a Jesús. Y soy testigo de que ese seguimiento a Jesús me ha proporcionado la familia que no tengo. Yo soy hija de inmigrantes. Llegamos a un país extranjero hace muchos años y, y somos muy pocos, somos 4 personas, mi padre, mi madre y mi hermana. Y he conseguido en este seguimiento de Jesús, porque de paso mi llamado ha sido a la consagración en la iglesia, ha sido consagrarme como laica a la predicación, al evangelio, al estudio y a llevar a Jesús, a ese Jesús que yo conozco, llevárselo a los demás. Con esos dones que Dios me dio, porque eso no es mío, eso es de Él. Y donde Él me quiera llevar, pues con mucho gusto lo entrego. Pero a cambio de eso, de haber renunciado a tener familia, a tener un matrimonio, Dios me ha mostrado mi familia parroquial, mi familia de comunidad. Me ha mostrado, me ha dado de comer sin yo pedirlo. Me ha dado atenciones en mi enfermedad. Ha sido impresionante la manifestación del amor de Dios cuando dejamos actuar a Dios. Y te lo digo por testimonio. Entonces te invito a que te atrevas a confiar en esa invitación de Jesús, a seguirle. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora vamos a responderle al Señor con nuestra oración. La voy a hacer, te voy a compartir la mía, la voy a hacer comunitaria, pero es bueno que hagas tu propia oración. Si estás haciendo la lección divina en tu comunidad, hagan la oración a nivel comunitario. Inclúyanse todos. Si la haces personal, haz tu oración personal. Te invito a que la compartas abajo en la casilla de comentarios y también la anotes en tu cuaderno espiritual, porque recuerda que ese cuaderno espiritual, a pesar de que tengas una comunidad y compartas la lección divina, ese cuaderno espiritual te va a ayudar a determinado momento del día, probablemente al final del día, cuando hagamos esa oración final antes de irnos a dormir, esa revisión del día, abramos ese cuaderno espiritual y recordemos los propósitos, recordemos la oración que hemos hecho y nos vayamos a dormir con el corazón puesto allí en la palabra, en Jesús.
Entonces te invito a que oremos. Padre bueno, quizás no te hemos entregado todavía toda nuestra vida. Nos cuesta confiar, Señor, plenamente en ti, en que tú cumplas tus promesas. Queremos ser testigos de que tú nos das más de lo que podemos esperar. Danos la fuerza cuando tengamos que sufrir, Señor. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Ahora vamos a entrar en este momento de silencio, que es posterior a la oración, que como viste no fue muy larga y no debe ser muy larga, debe ser muy concreta, precisa, para quedarnos más bien en silencio, que sea más prolongado el silencio que lo que hablamos, que lo que le hablamos al Señor. ¿Para qué? Para que podamos inundarnos, dejarnos tocar, dejarnos abrir el corazón y escuchar esa voz de Dios en el silencio. Entonces te invito a que te preguntes qué me hace sentir y ver este texto. Y en este silencio, déjate tocar por la palabra, déjate tocar por lo meditado, déjate tocar por lo que hemos orado y siéntete envuelto de ese amor que solamente viene de Dios. No hay amor más grande que el que nos ha mostrado Jesús allí en esa cruz. No hay amor más grande. Entonces, quedémonos un momento en silencio. Si deseas, puedes detener el video y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y llegamos al momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy. Y es importantísimo este paso porque no podemos cerrar la lección divina sin antes evaluar esta invitación, hacer ese propósito. ¿Cómo concluyo? ¿Cuál va a ser el fruto de todo esto que estoy haciendo? Pues el fruto debe estar en el propósito, en un cambio de vida, en un cambio de mentalidad, en un cambio de corazón, en un propósito profundo de cambiar. Entonces, yo te invito a que para hacer este propósito repasemos lo que hemos meditado y entonces allí podemos sacar nuestro propósito. Por ejemplo, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Tienes apegos? Entonces el propósito va a ir dirigido en soltar todo aquello que no me deja entregarme completamente a lo que Dios quiere de mí. Por ejemplo, puede ser un propósito. El otro propósito podría ser buscar tener más confianza en Dios, hacer experiencias de soltar, de abandonarme y de confiar en lo que Dios me promete. Si Dios me promete que me va a proveer, ¿por qué voy a dudar? Entonces, hacer esa experiencia, ese puede ser otro propósito que me aumente esa confianza que tengo hacia mi Padre. Y luego, también podría ser otro propósito evaluar cuáles son las cruces que tengo, cuáles son los sufrimientos. Pero esos sufrimientos que yo estoy llevando hoy en día, ¿son por el reino de Dios o son sufrimientos de mi egoísmo, de mi falta de entrega, de mi encierro en mí misma o en mí mismo? Hermanos y hermanas, los sufrimientos son persecuciones, lo escuchábamos en la meditación. Son persecuciones, son, son cosas que nos hacen sufrir, pero es que no vamos a dejar de sufrir en este mundo, estemos o no estemos con Jesús. Solo que si vamos con Jesús, Él nos acompaña. Entonces, hoy tenemos que decidir hacer el propósito de que si voy con Jesús o no voy con Jesús. Si lo dejo todo, mis sufrimientos los iré llevando con Jesús. Ahí está Jesús conmigo, llevando la cruz. No estoy solo, no estoy sola. Y además de esto, Jesús nos ha prometido una comunidad.
nos ha comprometido una familia, unos hermanos, porque Él no excluye a nadie. Hermano y hermana, te invito a que profundices en el propósito que quieres hacer y que aproveches esta lección divina para acercarte cada vez más a ese corazón de Jesús que lo ha entregado todo por amor a ti y a mí. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Te invito a compartir el video si te ha gustado, a darle un me gusta, a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones y comenta allí en la casilla de comentarios. Cualquier comentario es bueno. Gracias por los saludos que dejan. Yo entiendo que hay personas que no son muy expertas o muy duchas en escribir cosas, en compartir, les cuesta un poquito compartir, pero hoy el Señor nos está invitando a eso, a ir soltando nuestros apegos, nuestros encierros y a irnos abriendo a la comunidad. Esta es una comunidad, este es un espacio para ser comunidad. Eso es lo que deseo y lo que en mi corazón anhela. Que aunque no nos veamos, ustedes sí me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes, aunque yo no los vea, puedo sentirlos parte de mi comunidad, además de mi comunidad parroquial, además de mi comunidad donde me he consagrado como laica, pueda tenerlos a ustedes como comunidad de fe, porque vamos caminando juntos en la fe. Gracias por estar aquí. Y a los que por primera vez han visitado el canal, les tengo una sorpresa. Abajo, debajo del título, está una pestaña que puedes abrir y ahí vas a conseguir el enlace para entrar a realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 videos, no te quedes en el primero. Ojo, no es un video, son 6 videos que puedes ir viendo paso a paso para ir entendiendo la parte teórica de el origen de esta lección divina. ¿Por qué es tan importante para un católico recomendar y hacer la lección divina? La tienes que recomendar a tus hermanos, a tus hermanas, a tus familiares, a tus amigos y a tus enemigos también. Porque en ella vamos a conseguir conversión. Es la fuente de gracia que Jesús nos ha dejado en su palabra. Entonces, recomiéndala y vívela. Bien, espero que los disfrutes. Ánimo, hermanos. Mañana ya entramos estamos a las puertas de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Entonces, vamos a vivir este día de hoy ya en preparación. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las Almas, cuida del Papa Francisco y te oramos por su pronta recuperación. Amén. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.